Jacob nació en un hogar marcado por promesas y compromisos. Era hijo de Isaac, heredero de una alianza que venía directamente de Dios, y de Rebeca, una mujer de fe, pero que llevaba preocupaciones en su corazón desde el vientre. Desde antes de nacer, Jacob demostró que no sería un personaje común en la historia. Mientras aún crecían en el vientre de su madre, él y su hermano gemelo Esaú lucharon como si sus vidas dependieran de ello. Lo que podría ser simplemente un movimiento natural adquirió un significado más profundo cuando Dios le reveló a Rebeca que había dos pueblos en su vientre y que el más joven prevalecería sobre el mayor. Este presagio indicó que la vida de Jacob nunca sería sencilla. El día del nacimiento estuvo lleno de simbolismo. Esaú, el primogénito, iba primero cubierto de pelo rojizo que le daba un aspecto salvaje, pero Jacob iba justo detrás, agarrando con fuerza el talón de su hermano, como si no quisiera quedarse atrás. En ese instante, pareció revelar ya su naturaleza decidida e inquietud. El nombre Jacob nació de esta escena, con el peso de significar tanto el que agarra el calcañar como engañador. Crecer como el hijo menor en una época en la que la primogenitura tenía poder y privilegios moldeó profundamente a Jacob. Siempre supo que en el papel todo pasaba a Esaú, la herencia, la victoria, el reconocimiento, pero había algo en Jacob que no se ajustaba a esto. Mientras Esaú se convirtió en el cazador favorito de Isaac, Jacob permanece más cerca de las tiendas, ganándose la atención y el afecto de Rebeca. La tensión entre Jacob y Esaú no fue solo una cuestión de diferencias de personalidad, fue más allá de eso. Era como si la promesa de Dios a Rebeca, la que decía que el más joven gobernaría sobre el mayor, se cernía sobre ellos como una sombra invisible. Siempre observador y estratégico, Jacob revive algo que podría cambiar su destino. Un día, Esaú regresó de cazar hambriento y exhausto. Fue entonces cuando se encontró con Jacob, que estaba cocinando un guiso de lentejas. El aroma era irresistible. El guiso caliente y aromático llenó el aire, y Esaú, sin pensarlo dos veces, pidió un poco. Pero Jacob, que recientemente había dejado pasar una oportunidad, vio toda la oportunidad que había estado esperando. «Primero, véndeme tu primogenitura», dijo con una calma casi desconcertante. Esaú, guiado más por su estómago que por la razón, bulle con la idea. «¿De qué me sirve mi primogenitura si estoy al borde de la muerte?», respondió dramáticamente. Así, en un acto impensable y apresurado, Esaú juró renunciar a su primogenitura, cambiándola por un simple plato de lentejas. El momento pareció pequeño, casi insignificante, pero conllevaba un poderoso simbolismo. Esaú, los herederos naturales, despreciaron lo que era más valioso para él, mientras que Jacob, aunque de manera controvertida, tomó posesión del futuro que tanto deseaba. Pero eso fue solo el comienzo. La gran victoria del padre, la que garantizaba el favor divino y el liderazgo de la familia, aún estaba en juego. Isaac ya era viejo, su visión debilitada por el tiempo, y sabía que se acercaba el momento de bendecir a su hijo mayor. Esaú, confiado, no sospechaba nada. Sin embargo, Rebeca, siempre atenta, escuchó el plan de Isaac y decidió intervenir. Su corazón estaba decidido. La victoria sería de Jacob, sin importar el costo. Rebeca no perdió el tiempo. Tan pronto como supo que Isaac planeaba bendecir a Esaú, llamó en secreto a Jacob. Había presión y tensión en su voz mientras explicaba lo que había que hacer. Isaac le había pedido a Esaú que fuera al campo a cazar y preparar un plato especial antes de lograr la victoria. Rebeca sabía que esta era la oportunidad perfecta para actuar. «Ve a buscar 2 cabras del rebaño», le dijo a Jacob. «Yo mismo prepararé el plato que le gusta a tu padre. Viniste a él y obtuviste la victoria en lugar de Esaú».
Jacob vaciló, no era como su hermano. Esaú era peludo y tenía una voz profunda, mientras que tenía la piel tersa y un timbre más suave. ¿Y si mi padre me toca? Él descubrirá la verdad y en lugar de la victoria traeré sobre mí una maldición, argumentó. Pero Rebeca estaba decidida. Tomó la ropa de Esaú, que despedía el olor de la casa y del campo, y se la puso a Jacob para imitar la piel áspera de su hermano. Se cubrió las manos y el cuello con pieles de cabra. Cada detalle fue planeado cuidadosamente. Con el plato en sus manos, Jacob entró en la tienda de Isaac. Su corazón parecía latir tan fuerte que temía que su padre lo oyera. «Mi padre», dijo, tratando de imitar la voz de Esaú. Isaac, ya desconfiado, preguntó: «¿Por qué te resultaba tan deprimente la casa, hijo mío?». Jacob respondió rápidamente, atribuyendo la hazaña a la ayuda de Dios, pero Isaac todavía tenía dudas. Ella lo llamó para que se acercara y le tocó las manos cubiertas de piel. «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú», murmuró. Isaac comió el plato preparado y luego bendijo a Jacob con palabras que resonarían por generaciones, garantizándole abundancia, dominio y victoria divina. Pero tan pronto como Jacob se fue, el sonido de pasos en el horizonte le provocó un escalofrío. Esaú regresaba trayendo el juego y llevando en su rostro la expectativa de un momento triunfal. Al entrar en la tienda de Isaac, Esaú, todavía sosteniendo el plato cuidadosamente preparado, habló con confianza. «Padre mío, levántate y come la casa de tu hijo para que me bendiga». Pero Isaac, sorprendido y confundido, preguntó: «¿Quién eres?». La pregunta paralizó a Esaú por un momento. «Soy yo, Esaú, tu primogénito», respondió, sin entender lo que apostaba. Fue entonces cuando la verdad empezó a revelarse como un trueno en un día claro. Isaac tembló de asombro. «¿Quién? Entonces te presentó el juego. Me comí de todo y ya lo bendije y será bendito». Las palabras de Isaac cayeron como una espada en el corazón de Esaú. El grito que dio fue conmovedor, una mezcla de dolor e ira. «Bendíceme también a mí, padre mío, te lo ruego». Pero Isaac no pudo deshacer lo que se había hecho. La victoria ya estaba dada y era irrevocable. Esaú salió de la tienda con una mirada llena de odio. No podía aceptar lo que había perdido y comenzó a albergar en su corazón un deseo de venganza. «Los días de luto por mi padre están cerca. Después de eso, mataré a Jacob», pensó, dejando que su plan se hiciera evidente a quienes lo rodeaban. Rebeca, al escuchar estas palabras, supo que debía actuar rápidamente para proteger a Jacob. Llamó a su hijo menor y le explicó la gravedad de la situación. «Tu hermano está furioso y quiere quitarte la vida. Debes huir a la casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí hasta que pase la ira de Esaú». Con todo su corazón, Jacob se preparó para partir. Antes acudió a su padre, quien, sin conocer el plan de Rebeca, le dio otra victoria y dejó en paz al envidioso. Esa noche, con miedo e incertidumbre, Jacob comenzó su viaje. Pero lo que no sabía era que Dios tenía algo extraordinario reservado para él en el camino. El viaje de Jacob fue largo y solitario. Con cada paso, se alejaba más del hogar que conocía y se acercaba a un futuro incierto. El peso de la culpa y el miedo a lo que pudiera pasar lo seguía como una sombra. Sabía que Esaú estaba furioso y que la distancia era lo único que lo mantenía a salvo. Durante el día, el calor del desierto lo agotaba. Por la noche, el frío parecía amplificar su soledad. Fue en una de esas noches, mientras buscaba un lugar para descansar, que sucedió algo extraordinario. Jacob eligió una piedra como almohada y se acostó bajo el cielo estrellado. El silencio a su alrededor era profundo, pero su mente estaba llena de pensamientos. Se quedó dormido, y entonces un sueño lo cambió todo.
Jacob vio una escalera que se extendía desde la tierra al cielo, y por ella ángeles subían y descendían. En lo alto de las escaleras estaba él mismo. La visión fue de una belleza indescriptible, y Jacob permaneció inmóvil, absorto en lo que veía. En lo alto de las escaleras, Dios le habló, reafirmando la promesa hecha a Abraham e Isaac. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia te daré la tierra en la que yace. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, se extenderá al oeste y al este, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero lo que conmovió aún más profundamente a Jacob fue la promesa de cuidado. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Jacob se despertó con el corazón acelerado. Sabía que este lugar era especial y lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto. Prometió que si Dios cumplía sus palabras, él también sería fiel. Con su alma fortalecida por esa visión, Jacob reanudó su viaje. El camino a seguir aún era incierto, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Después de días de caminar, Jacob finalmente llegó a la tierra de su tío Labán. Cansado pero esperanzado, vio un pozo donde estaban reunidos algunos pastores. Les preguntó por Labán y descubrió que no estaba muy lejos. Mientras conversaban, sucedió algo inesperado. Un joven lideraba una manada. Era Raquel, hija de Labán. Jacob sintió que su corazón latía más rápido. Tal vez fue el cansancio del viaje o la dulzura en sus ojos, pero en ese momento algo cambió dentro de él. Con una fuerza que parecía provenir de un impulso inesperado, Jacob quitó la pesada piedra que cubría el pozo para ayudar a Raquel a abrevar las ovejas. Luego, sin dudarlo, se presentó y contó quién era. Raquel, sorprendida y encantada, corrió a contarle la noticia a su padre. Al enterarse de que su sobrino había llegado, Labán corrió a recibirlo con alegría. Abrazó a Jacob como si hubiera vuelto a encontrar una parte de sí mismo y lo llevó a su casa. Jacob se puso a trabajar para Labán, cuidando los rebaños. Era dedicado, diligente y sobre todo motivado por un sentimiento creciente por Raquel. Después de un tiempo, Labán le preguntó qué salario quería por su trabajo. Sin dudarlo, Jacob respondió: «Trabajaré 7 años para casarme con...» Raquel. Labán estuvo de acuerdo y Jacob se dedicó a trabajar con entusiasmo. 7 años le parecieron unos pocos días. Tal era su pasión por ella. Finalmente llegó el día de la boda. La celebración fue grandiosa, llena de alegría y expectación. Pero cuando cayó la noche, Labán planeó algo que Jacob nunca pudo imaginar. Bajo el pesado velo de la tradición y las sombras de la noche, Labán dio a Lea, la hermana mayor de Raquel, como esposa de Jacob. Al amanecer, Jacob se despertó con una mezcla de asombro y revuelta al darse cuenta de que se había casado con Lea y no con Raquel. Se sintió traicionado de una manera que nunca imaginó. Sin demora, fue a Labán en busca de respuestas. «¿Qué me hiciste?». Con voz llena de incredulidad, Jacob interrogó a Labán. «Trabajé 7 años para Raquel. ¿Por qué me engañaste?». Labán, con una calma que parecía ensayada, explicó: «Aquí no es costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Completa la semana de bodas con Lea y luego también te daré a Rachel, pero con una condición: trabajar para mí otros 7 años». Jacob, a pesar de estar molesto, estuvo de acuerdo. Su amor por Raquel era mayor que su frustración y sabía que no podía volver atrás. Sin embargo, la vida junto a las 2 hermanas estaba lejos de ser armoniosa. Leia, sabiendo que no era la favorita, vivió en busca de reconocimiento y amor. Raquel, en cambio, aunque amada, enfrentó el dolor de no poder tener hijos.
Cada uno abordó la complejidad de esa relación de diferentes maneras, y Jacob se encontró en el centro de todo. Con el paso del tiempo, Lea dio a luz a varios hijos, y cada nacimiento tenía un significado profundo. Los nombres elegidos expresaron súplicas y declaraciones sobre Raquel. Viéndose en desventaja, dio a su sirvienta Bilha como esposa de Jacob, y nacieron 2 hijos más. En medio de todo esto, Dios miró a Raquel y escuchó su clamor. Finalmente concibió y dio a luz un hijo al que llamó José. Este nacimiento trajo nueva alegría a Jota. Con el paso de los años, Jacob se convirtió en un hombre próspero. Sus rebaños se multiplicaron y su familia creció de manera impresionante. Sin embargo, su relación con Labán comenzó a deteriorarse. Envidioso del éxito de Jacob, Labán buscó maneras de perjudicarlo, cambiando constantemente los términos de su trabajo. Cada vez que Jacob encontraba una manera de prosperar, Labán cambiaba las condiciones, tratando de engañarlo y reducir su riqueza. Pero con cada intento, Dios bendijo a Jacob, y él fue aún más bendecido. Fue en este escenario de rivalidad que una inquietud se apoderó de Jacob. Sintió que había llegado el momento de abandonar las tierras de Labán y regresar a su tierra natal. Dios le había hablado, diciéndole que era hora de regresar a la casa de su padre. Con el corazón dividido, Jacob se comprometió con sus planes con sus esposas, Raquel y Lea. Los dos, con sentimientos complejos sobre el partido, estuvieron de acuerdo. Raquel, por ejemplo, sentía un fuerte apego al lugar donde creció y a su padre, pero sabía que obedecerse. Tomó la decisión y Jacob preparó su partida en secreto. Cuando Labán salió a esquilar la oveja, Jacob la tomó. Jacob reunió a su familia y todas sus posesiones y se fue sin decírselo a Labán. Sin embargo, en un movimiento que quizá Jacob nunca comprendió del todo, Raquel robó los ídolos de su padre. Cuando Labán se enteró de la fuga, su ira fue inmensa. Persiguió a Jacob durante varios días hasta que finalmente lo alcanzó. El enfrentamiento concluyó y las palabras intercambiadas entre ellos sirvieron para recordar que no todos los viajes son fáciles. Sin embargo, lo que Labán no sabía era que Dios se le había aparecido en un sueño, anunciándole que no haría daño a Jacob. Cuando se reencontraron, hicieron un pacto, sellando el fin de la persecución. Este acuerdo marcó no solo el final de esa disputa, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Jacob. Ahora se encontró enfrentando un desafío aún mayor: regresar a su tierra natal y enfrentarse a Esaú, el hermano al que tanto temía. Dejar atrás a Labán fue un problema, pero el miedo pronto se apoderó del corazón de Jacob. Sabía que tendría una reunión dirigida por Esaú, el hermano cuya victoria había obtenido años atrás. Esaú todavía lo odiaba. Estaba esperando, con la espada desenvainada, listo para vengarse. Para intentar apaciguar la situación, Jacob envió mensajeros envidiosos con un humilde mensaje, llamando a Esaú mi señor y el mismo tu siervo. Además, preparó un regalo impresionante: rebaños de ovejas, cabras, camellos, vacas y asnos, todos cuidadosamente separados en grupos para que llegaran a Esaú uno tras otro. Esperaba que semejante generosidad ablandaría el corazón de su hermano. Pero cuando los mensajeros regresaron, sus palabras provocaron aún más malestar. Esaú viene a vuestro encuentro, y con él 400 hombres. La sangre de Jacob se heló. 400 hombres no constituían un simple comité de bienvenida. Era una fuerza armada. Presa del miedo, Jacob dividió a su pueblo y sus posesiones en 2 grupos, pensando que si uno era atacado, el otro podría escapar. Esa noche, solo y angustiado, Jacob se postró ante Dios en oración. Le recordó al Señor
la promesa hecha en Betel de la protección y multiplicación de su descendencia. Pidió su liberación, confesó su miedo. Entre lágrimas clamó por misericordia, pero antes de que saliera el sol, sucedió algo aún más extraordinario. En el silencio de la madrugada, apareció un hombre misterioso. En lugar de huir, Jacob lo agarró con todas sus fuerzas. Comenzó una pelea intensa y aterradora, sin explicación aparente. El cansancio del viaje y el peso del miedo lo desgastaron, pero encontró dentro de sí una resistencia que ni siquiera sabía que tenía. Al principio no se intercambiaron palabras, solo el sonido de pasos arrastrando la tierra seca, de respiraciones pesadas y de cuerpos chocando en la oscuridad de la noche. El sonido de la pelea resonó en la soledad de la noche, y Jacob se negó a soltar a su oponente. Pero cuando empezó a emerger al amanecer, el misterioso hombre le tocó el muslo, dislocándose la articulación. El dolor era agudo, cortante, pero Jacob no retrocedió. Al contrario, ella se aferró aún más fuerte, decidida a no dejarlo. Y fue entonces cuando el hombre habló, con una voz que mezclaba autoridad y misterio. «Déjame ir, que ya está amaneciendo». Herido, exhausto, pero con una fuerza que provenía de algo mayor, Jacob respondió con firmeza: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». En ese momento todo cambió. El hombre lo miró y dijo: «¿Cómo te llamas?». Jacob, como si estuviera confesando algo más profundo que un simple nombre, respondió: «Jacob». El hombre entonces escribió: «Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Allí, con el sol saliendo sobre él, manchado por su pierna herida, Jacob recibió una nueva identidad. Él ya no era el engañador. Ahora fue el hombre quien perdió con Dios y fue transformado. Poco después, Jacob vio acercarse a Esaú y sus hombres. Su corazón latía salvajemente. Se inclinó hasta el suelo 7 veces esperando lo peor. Pero para su sorpresa, Esaú corrió a su encuentro, no con las armas en la mano, sino con lágrimas en los ojos. Los dos hermanos se abrazaron y en ese instante se separaron años de odio y miedo. Los años siguientes trajeron nuevas alegrías y desafíos. Jacob vio crecer a su familia, pero también le causó pérdidas dolorosas. Nunca olvidó los momentos en que Dios intervino en su vida. Cada pelea, cada victoria, todas las lecciones enseñadas que resonarían durante generaciones. Después del emotivo reencuentro con Esaú, Jacob avanzó en su viaje y superó su lugar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Pero su vida nunca estuvo exenta de pruebas. Lamentó la pérdida de su amada Raquel, quien murió al dar a luz a Benjamín, su último hijo. Llevó su dolor con la fuerza de quien ya conoce el peso de las despedidas, pero también con la fe de que Dios seguía a su lado. Entre sus hijos, José destacaba como el favorito. Este amor especial generó celos entre los hermanos y desencadenó hechos dolorosos que marcarían a la familia para siempre. Cuando Jacob creyó que José había sido asesinado por una bestia salvaje, su corazón se rompió. Durante años, experimentó el dolor de un padre que perdió a su hijo más querido, sin saber que, en Egipto, José estaba vivo y destinado a salvar a toda su familia. Años más tarde, cuando el hambre asoló la tierra, Jacob descubrió la verdad. José no solo estaba vivo, sino que se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. El reencuentro entre padre e hijo fue uno de los momentos más emotivos de su vida. En los últimos años, Jacob vivió rodeado de sus hijos y nietos, presenciando con sus propios ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. Antes de partir, bendijo a cada uno de sus hijos, dejando palabras que resonarían por generaciones. Y, cuando murió,
fue sepultado en Canaán junto a sus padres en tierra sagrada. La historia de Jacob nos enseña que la vida no es una línea recta. Está hecha de luchas, errores y pérdidas, pero también de reconciliaciones, de amor y de gracia. Jacob nos recuerda que incluso en medio del caos, Dios está presente, moldeando nuestro carácter y llevándonos más allá de lo que podemos imaginar. Con cada tropiezo y cada victoria, aprendiendo que las promesas de Dios no fallan, Él camina con nosotros, transformando nuestra historia en algo eterno. Si te gustó la historia de Jacob y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos las lecciones más poderosas de la Biblia.